Bienvenidos a Redes y Saberes UGED, un espacio para compartir historias, saberes y redes sociales. Este programa tiene como propósito acercar al público en general al quehacer de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de entrevistas con sus protagonistas y la difusión de sus proyectos, áreas estratégicas y valores institucionales, utilizando para ello las plataformas digitales de Puntos y Contrapuntos. En esta emisión nos honra con su presencia el doctor Jorge Cisneros Martínez, director del Departamento de Servicios Escolares de la UGED, con quien dialogaremos sobre su trayectoria y las funciones que desempeña en beneficio de la comunidad universitaria. Los invito a acompañarnos. Jorge Cisneros Martínez, doctor y amigo mío. ¿Cómo estás? Lalo? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido, ¿no? Pues muchas gracias orden. Muchas gracias por acompañarnos a este primer programa de Conexiones. Todavía un honor más estar en este primer programa. Así es. No, pues nosotros empezamos esta serie de programas con un invitado de lujo, como lo eres tú, que aparte de ser un invitado de lujo, me honras con tu amistad hace muchos años. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo inicia Jorge Cisneros su inclusión dentro de la Universidad Juárez del Estado de Durango, nuestra máxima casa de estudios? ¿Cómo no? Primero agradecerte la presentación. El honrado contomizazo yo. ¿Y cómo empiezo en la universidad? Empiezo desde el bachillerato. Desde siendo alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades, que para mí fue una muy agradable experiencia, en el sentido de que me tocó generacionalmente una planta docente muy activa, con muchas capacidades, con muchos deseos de enseñar a todos los que en su momento estuvimos en sus aulas. Además de eso, el Colegio de Ciencias y Humanidades se ha destacado y se destacó anteriormente por ser innovador en cuanto al programa educativo. Nos tocó todavía practicar sin saber lo que teóricamente hoy sabemos más de programas escolares, participar en este tipo de programas con una formación que permitía al estudiante que los saberes fueran más sólidos, porque sí era una mezcla de la teoría con la práctica. Porque si tú recuerdas que también es egresado del CCH, así es, nos permitían a nosotros hacer toda una condición teórica en el aula y a final del semestre hacer una exposición de aquel que le llamaban un ejercicio multidisciplinario. examen interdisciplinario, un examen interdisciplinario donde de manera práctica teníamos que demostrar todos los saberes. Y créelo que eso para mí ha sido el inicio de luego la formación docente, cómo aplicar las competencias para mejorar la dupla de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. Entonces, el CCH para mí, además de muchas otras condiciones desde el punto de vista académico, fue el parteaguas para iniciar mi vida universitaria. ¿Y de qué otras cosas? Bueno, de condiciones que su mismo lema lo refleja, de libertad, participación y crítica. Nos permitió ser grupos de alumnos o grupos de estudiantes críticos al sistema de educación, críticos en las políticas públicas, críticos en los aspectos de la vida social universitaria, y que eso, quieras o no,
ha marcado mucho de las actividades actuales que yo realizo. Sin duda, creo que el CCH, todos los que pasamos por ahí, nos formó. Yo digo que mi paso por el CCH me movió mi corazón a la izquierda y ahí se quedó. Empezamos a comulgar con las causas sociales. Yo iba 2 años arriba que tú, nos tocó conocernos precisamente en el Colegio de Ciencias y Humanidades y participamos juntos en actividades de política estudiantil, los cuales, bueno, yo era grillo y tú eras un muy buen estudiante y dedicabas algo de tiempo también al tema de la política universitaria. ¿Recuerdas qué pedíamos, qué hacíamos? ¿A qué nos dedicábamos políticamente hablando en esos tiempos, Jorge? Te digo que sigue siendo muy generoso con mi persona, te lo agradezco. Y sí, como tú bien mencionas, la política estudiantil que no fue otra cosa más que escenarios primarios de cómo poder participar en comunión con compañeros, en pláticas con compañeros, en poder en un momento determinado comentar con iguales algunas necesidades imperiosas de esos momentos, como era mejoras a la educación, mejoras administrativas de tus aulas, mejoras de ese tipo de condiciones. Pero además tienes razón, lo aplicábamos también en las políticas públicas. Recuerdo con emoción todavía que nos tocó participar en aquellos eventos donde se intentó por primera vez municipalizar el transporte, no sé si tú lo recuerdas, que bueno, estudiantes de bachillerato participamos ya con una idea de cómo podías mejorar, te digo, las condiciones de las políticas públicas, que desafortunadamente no terminamos tan bien en esa situación, pero bueno, al menos la inquietud y la necesidad de permitir mejoras en tu entorno era vigente en esos sentidos. Así es, Jorge. Recordarás las marchas que hacíamos de rechazados, las cuales yo considero tuvieron resultados. ¿Cómo eran esas marchas? Pues mucha gente no podía entrar a estudiar al CCH por cuestión de cupos. Entonces nos organizábamos, hacíamos marchas hacia rectoría, muchas veces también secuestrábamos camiones, ¿verdad? Pero pues era una cosa realmente, nosotros decíamos que andamos en una lucha progresista, revolucionaria, y para nosotros era válido hacerlo. Creo que ahora ya no sería tan válido, pero bueno, llegábamos a rectoría y al final de cuentas lográbamos que entraran aquellos estudiantes que no habían podido entrar. Tengo el entendido, y ahorita nos platicarás más, que esa lucha tuvo hasta cierto punto de efecto, porque ahora ya no hay rechazados en las preparatorias, ¿verdad? O en el CCH. Fíjate que afortunadamente la misma dinámica nacional, la misma política nacional, hoy ya está como una condición de la Constitución que debe ser obligatoria y gratuita la educación primaria, secundaria y hoy bachillerato. Entonces es un acierto. A nivel nacional no debe haber rechazados en las preparatorias, no debe haber rechazados en el sistema de bachillerato. Las universidades tienen ciertas particularidades o ciertas peculiaridades, donde desafortunadamente sigue habiendo un cupo limitado para algunas, sobre todo en la condición administrativa como aulas, etcétera. Y bueno, sigue habiendo a lo mejor una disminución de estos espacios. Sin embargo, como tal, el bachillerato a nivel nacional es de entrada, todo el mundo tiene derecho, nadie va a poder ser rechazado en bachillerato. Perfecto, ¿no? Bueno, pues entonces sí, sin duda ya es algo que es una lucha que ya por una cosa o por otra ya se logró. Y pudiéramos, Jorge, llevarnos todo el programa hablando del CCH, en el cual tenemos muchísimas anécdotas, muchísimas cosas, la mayoría de ellas positivas, pero el tiempo no nos lo permitiría. Por lo tanto, me gustaría que nos platicaras qué sucede después que egresas del CCH. Después de eso, tengo la fortuna de inscribirme en aquel entonces Escuela de Medicina, de aquí de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Ahí salgo como médico
médico general, médico Una pequeña interrupción, Jorge. Recuerdo yo que en el CCH había un bachillerato enfocado a cuestión médica, ¿verdad? Donde los estudiantes salían con la carrera de enfermería. ¿A ti te tocó eso? No me tocó como tal, eran opciones. Eran opción, sí, era una opción. Me parece que era uno de que te orientaba más a la condición de salir para abogado, salir para contador, etcétera, y otro que era el de ciencia de la salud, donde egresabas para medicina, odontología, las carreras de ciencia de la salud. Y aparte había ese grupo que tú comentas de enfermería, que la gran mayoría también se formaban ahí, ya salían, no recuerdo, ahí no te puedo afirmar si salían como técnicos en enfermería, sí, pero además con las capacidades para entrar a la escuela de medicina, muchos de ellos así lo hacían. Bien, a ti no te tocó de no, esa a mí me forma, tocó, pero sí, bueno. Sí había esas opciones, pero nosotros como tal, ya en creo que del cuarto al quinto semestre, sexto semestre, nos inscribíamos a los que íbamos a hacer medicina en ciencia de la salud y los que iban al aspecto de ciencias sociales a la otra condición terminal, digámoslo así. Muy bien. Estábamos en medicina. Después ingresas a la entonces Escuela de Medicina. Todavía no era facultad. Platícanos ahí. De hecho, ahí pues igual gran parte de la formación desde el punto de vista ya profesional lo recibo en la Escuela de Medicina de aquí de nuestra universidad, lo que me permitió tener algunas herramientas para posteriormente continuar dentro de la vida de la medicina, haciendo una especialidad que la hicimos en otro centro universitario, que fue la UNAM, en comunión con el Centro Nacional La Raza, que es del Seguro Social. Pero sí, te digo, la Escuela de Medicina, agradable experiencia en el sentido de que te dieron las herramientas necesarias para que pudieras desarrollar de buena manera tu profesión en el futuro. ¿Qué cosas puedes recordar de qué faltaba en ese tiempo en la Escuela de Medicina antes de ser facultad? Cosas que seguramente también, porque así lo recuerdo, participaste activamente también en la política universitaria ya dentro de la carrera. ¿Cuáles eran las luchas que enarbolaban en ese tiempo? Pues como estudiantes nos tocó ahí participar con algunos compañeros de los semestres más avanzados en apoyo. En aquel entonces recuerdo de que quitaban plazas para las personas que hacían aquí internado y servicio social, entonces nos tocó ir a reclamar en aquel entonces a servicios coordinados de la Secretaría de Salud. Recuerdo, me parece que el secretario de Salud de aquel tiempo era el doctor Tuda Matus. Entonces en él se le plantearon ese tipo de condiciones. Afortunadamente nunca se permitió que nuestros egresados tuvieran la necesidad de salir a hacer los internados fuera de nuestros campos clínicos. Otra de las cosas que recuerdo, bueno, fue la idea de intentar hacer un examen que nos pudiera evaluar de manera sin altibajos, sin desviando la atención más que por el conocimiento. Empezaron en aquel entonces a formarse los llamados departamentos. Era muy caótico, por ejemplo, el departamento de anatomía o el departamento de bioquímica, que han sido las materias un poquito más torales dentro de la escuela, de la facultad o facultad, donde la manera de evaluar era individualmente por algún profesor. Entonces había algunos estudiantes muy capaces que desafortunadamente no podías tener alguna empatía con ciertos profesores y a lo mejor sus evaluaciones eran un poquito disminuidas. Entonces se intentó y se logró que, obviamente con la presencia de otros semestres, de otros compañeros de mayor grado que nosotros, se logró que este tipo de actividades se hiciera uniformes. Ya actualmente hoy trabajan como departamentos de la facultad, ya han cambiado los métodos de evaluación. La misma dinámica del programa de medicina, pues obviamente ha variado notablemente. Dices tú, ¿qué faltaba? Bueno, pues en su momento yo creo que las carencias materiales, como
como puede ser una escuela pública, están presentes en ese sentido. Pero teníamos, como hoy, campos clínicos, teníamos profesores muy capacitados para dar sus materias, los programas completos, etcétera. O sea, me parece a mí que la Escuela de Medicina ha sido, por naturaleza propia de la misma carrera, una de las carreras donde tanto el alumno como el profesor se aplican mucho en la aplicación de programas. No sé, Jorge, en ese tiempo qué tan difícil era la capacidad de admisión en la escuela de medicina, hoy facultad. Ahorita es muy complicado, hay que ser muy buen estudiante por un lado y por otro lado, bueno, todas las condiciones, porque aquí dependen mucho de las plazas que hay en los hospitales para poder hacer todo eso. ¿En esos tiempos era más sencillo? Tradicionalmente la carrera de medicina ha sido de las, digamos, más cotizadas o más donde el estudiante quiere estar ahí presente. Y sí, en nuestro tiempo también había un curso que le llamaban curso premédico, donde todos los que teníamos la idea de ingresar a esa facultad, hacíamos ese curso premédico, se nos hacía un examen y de ahí se seleccionaban. Desafortunadamente, siempre ha habido gente que se rechaza a cursar la carrera. Okay. Hoy definitivamente es muy amplio ese margen de rechazo. Más complicado. Pero por lo que tú comentas, no es a entrar a la escuela de medicina y decir, bueno, pues si tienes 20 aulas, pueden caber, no sé, 30 alumnos por aula, tienen bancas. No es nada más la estructura dentro de la escuela, sino que, como tú mencionas, tenemos que pasar parte de nuestro programa al evento que le llamamos campos clínicos. Entonces, el campo clínico que tenemos aquí son nuestros hospitales públicos. Bien, Jorge, vamos a una pausa y ahorita seguimos platicando y ya nos enfocamos directamente a muchos años después, donde Jorge Cisneros Martínez llega a ser director de esta facultad. Ya estamos de regreso. Y nos habíamos quedado, Jorge, bueno, creo que es un honor para todos los egresados de una facultad, de un colegio, de una escuela, ser el director. Tú logras, después de mucha preparación adicional, después de muchas especialidades, que ahorita platicaremos más detenidamente de ellas, pero tú logras ser director de la Facultad de Medicina. ¿Qué facultad te encuentras después de tantos años? ¿Qué diferencias? ¿Qué cosas? Sí, como bien mencionas, evidentemente es un honor. Dos de las grandes pasiones que tengo personal, uno es la docencia y otro es la medicina, y las dos afortunadamente las he podido ir aplicando en el transcurso de mi vida. Y así como fue un honor haber sido director de la facultad, también te comento, agregando que fue un honor haber sido profesor inicialmente del Colegio de Ciencias y Humanidades. Cuando recién estoy en la Facultad de Medicina, aplico ahí para dar alguna materia que era de química inorgánica, y después de eso, con el tiempo, como tú dices, ya siendo profesor de la universidad, me toca estar en la de Educación Física y Deportes y luego posteriormente en la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina ya, perdón, y luego regresar como director. Es realmente un honor. ¿Qué facultad encuentro? Encuentro una facultad con mucho deseo de crecer, con muchas situaciones difíciles en su momento para poder cristalizar, con una necesidad imperiosa de que a los estudiantes los formemos más dentro de los campos clínicos. Y bueno, esta condición se comentó, me favorecieron con su voto, tanto los profesores como los administrativos y los alumnos de su momento, y tuve el orgullo de ser director. Ya como director, me toca a mí participar activamente en los procesos de acreditación. Dejamos una carrera de medicina reacreditada y una carrera de nutrición, porque la Facultad de Medicina tiene dos carreras, lo que es medicina y nutrición, y una carrera de nutrición ya aceptada para su acreditación definitiva. Entonces, nos toca construir en el sentido de la acreditación
en el sentido de la medicina como actualmente se está aplicando hoy, que es a través de los hospitales de simulación, lo que coloquialmente conocemos como aplicar los conocimientos en un maniquí. Ajá. Entonces tuvimos que construir un edificio, un área donde nos permitiera estar con los estudiantes ahí a través de ciertos ejemplos de maniquí, de ese tipo de escenarios, y que el estudiante pudiera en ese momento practicar los conocimientos médicos, porque a la vez los campos clínicos se han ido reduciendo. Por el mismo crecimiento de la población, desafortunadamente nuestros hospitales han crecido poco y bueno, eso limita la condición de los campos clínicos para nuestra facultad. Jorge, creo que eso es muy importante y es una opción bastante buena, todo el estudio en maniquís, todo eso, porque dirá la gente que nos escucha, bueno, ¿y por qué no hacen esas prácticas en el Seguro Social, en el ISSSTE y en todas las clínicas que existen? ¿Por qué las tienen que hacer prácticamente con los maniquís, con entes no vivos, digamos, o también de forma virtual y todo eso? ¿Y por qué no lo hacen en los hospitales? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema? Mira, nada más para comentarte lo de los maniquís, yo soy de la idea también que jamás un maniquí va a suplir el contacto con el humano, eso es evidente. Pero bueno, las cosas han ido cambiando. Por ejemplo, en mi formación hacíamos prácticas de farmacología con animalitos, con perritos, que muchos de ellos, la gran mayoría, se sacrificaban al final de la práctica. Hoy, con la condición de ya el respeto, los derechos humanos, los derechos de los animales, ese tipo de situaciones ya no se pueden hacer. Entonces ya estamos saltando a condiciones, por ejemplo, una práctica que ya viene bien explicada, bien diseñada a través de un sistema de cómputo, bueno, ahí vas supliendo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo demás, lo que tú me comentas, lo de los campos clínicos, eso es una norma nacional. ¿Qué nos dice la norma nacional? Que por cada cama sensable en un hospital tiene la posibilidad de tener más o menos de 3 a 4 estudiantes. Okay. Así era la norma hasta el 2012, que la recuerdo. De esto, ¿qué quiere decir? Bueno, si tú tienes un hospital como el Seguro Social, que dices tú, caray, tiene más de 1000 camas, pues sí, son camas a lo mejor o lugares no sensables. Los lugares sensables son las camas bien establecidas, con el servicio bien establecido, con el presupuesto bien establecido. Entonces eso reduce mucho la posibilidad de que por número de camas puedas tú tener a más de 100 alumnos, por ejemplo. Correcto. ¿Verdad? Entonces eso nos ha permitido a nosotros, bueno, distribuir a los alumnos ya en el ISSSTE, en el Seguro Social, en Salubridad, y a eso súmale que también hay necesidades ya de universidades particulares que también están pidiendo acceso a esos campos clínicos, ¿verdad? Y por norma nacional pues pueden tener derecho a solicitar esos campos clínicos. Yo de antemano te comento que como enamorado de la universidad pública y de la educación pública, bueno, yo creo que sigue siendo la primera elección de tanto las instituciones públicas de fortalecer a nuestra universidad. Entonces seguimos nosotros formando estudiantes en base a estos requerimientos que la norma nos dice, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo ahorita, lo que se está haciendo es crecer en otros campos clínicos de otros estados que nos permiten llevar ahí a nuestros estudiantes, ya cuando terminan, que hacen su año de internado fundamentalmente. Ok, a ver, Jorge, hasta donde entiendo, una limitante para incrementar la cantidad de alumnos, la matrícula, es precisamente que puedan hacer las prácticas, porque nada ganarían estar aceptando estudiantes que al final de cuentas no pueden realizar las prácticas de una manera, pues sí, no sería... La carrera de medicina tiene esa particularidad, ¿verdad? O sea, no podemos hacer un programa totalmente, bueno, dirías tú ahorita, bueno, ¿por qué no admites a 300 alumnos, haces grupos de a 50 muchachos, les pasas por computadora o haces por vía Zoom la clase, etcétera, etcétera, no requieres tu aula, etcétera? Sí, pero hay situaciones dentro de la formación que es la práctica. Te pongo un ejemplo, bioquímica. Tienes que estar en un laboratorio haciendo tu práctica, el espacio para ese laboratorio no pasa de 30 lugares, tiene que tener un microscopio cada muchacho, tiene que tener número de reactivos, etcétera, etcétera. Eso no lo puedes suplir por otros mecanismos. Entonces, desde los primeros semestres, tú requieres más infraestructura,
más planta docente, etc. Eso traspólalo a los últimos semestres y al internado, donde requieras más personal, más campos clínicos, etcétera. Es imposible que se acepte tanto número de estudiantes. Muy bien, Jorge. A ver, tú conoces eso perfectamente, porque independientemente que tuviste tu formación en la Escuela de Medicina, la cual no me cabe duda que es muy buena formación, a mí me parece que la Escuela de Medicina de la Universidad Juárez de Durango es un referente nacional y han egresado grandes médicos. Tú también te estuviste preparando constantemente y tienes algunas especialidades. Platícanos de ello. Bueno, A ver, sin ánimo de halagarte o decir, porque creo que eres, si no el neumólogo más prestigiado aquí en Durango, pues sí de los más prestigiados. Yo no conozco algún otro que tenga tu trayectoria. Para mí hablar de neumología, pues es hablar de Jorge Cisneros. muchísimas gracias, te digo que eres muy generoso con tus comentarios. Mira, a mí me tocó terminar dentro de la Facultad de Medicina, salir como médico egresado, como médico general. En el título todavía dice médico cirujano. Y la aspiración como persona de seguirte preparando, me interesó el terreno de la medicina interna en su momento. A través de un examen nacional inicio a hacer el curso de medicina interna, que me tocó estar en la ciudad de Torreón, y luego de ahí pasar al Centro Médico Nacional La Raza ya a hacer neumología. Ya en el Centro Médico Nacional La Raza, ahí tenemos el aval universitario, que es la UNAM, que punto y aparte es una excelente universidad que está al pendiente de sus estudiantes, etcétera, etcétera. Me toca ahí terminar la carrera de neumología, termino como neumólogo. Posterior a eso, me quedo yo con la idea de tener algunos vacíos o sentir algunos vacíos para realizar mi práctica docente y mi práctica profesional. Entra en boga la condición dentro de la neumología, que es una disciplina con muchas variables. Entonces entra en boga la enfermedad del dormir o enfermedad del sueño. Y luego me toca hacer un curso de alta especialización dentro del Centro Médico La Raza, y la UNAM, obviamente, que es la medicina del dormir. Te decía que en estos vacíos para dar una mejor docencia, ya estaba yo de regreso como neumólogo, me toca la fortuna de ser profesor de la Facultad de Medicina. Empiezo a ver algunos vacíos personales que me motivan a llenar esos huecos, ¿no? Uno de ellos fue el haber hecho una maestría en epidemiología con la idea de dominar mejor las técnicas de la información, de mejorar los procesos dentro de la epidemiología, que me permitiera evaluar mejor los protocolos de estudio, mi práctica docente, mi práctica profesional, etc. Entonces termino... A ver, entonces acabando la neumología, lo que siguió posterior en cuestión de especialización fue tu especialización en pues es una maestría. Es una maestría en epidemiología, sí. Sí, esa ya la hice aquí dentro de la facultad, dentro de la universidad. Ah, ok. Después de eso, te digo, te queda ese vacío de decir, bueno, ¿cómo le hacemos para mejorar los procesos educativos? ¿Cómo le hago para mejorar mi práctica diaria? Pues no hay otra cosa más que investigar, leer, prepararte, etc. Tuve la fortuna también de realizar posteriormente un doctorado en ciencias médicas dentro de la universidad, y posteriormente un doctorado en ciencias de la educación, que también me permite dentro de la UPD, que también me ha permitido, creo yo, desarrollar un poquito con mayor calidad la práctica docente. Entonces tienes dos doctorados adicionales. Tengo 2 doctorados ahorita adicionales. Platícanos de ellos rápidamente. Pues... ¿En qué consiste cada uno de ellos? ¿Cuál es la especialidad? El de ciencias médicas me tocó a mí trabajar sobre fármacos, cómo elaborar algunos fármacos, uno ligado con mi especialidad, que es un inhibidor de fosfodiesterasas.
Es una situación que al final del día te va a ayudar a la función pulmonar en pacientes sobre todo que tienen una enfermedad pulmonar crónica como el EPOC. Tuve la fortuna que me lo haya dirigido el doctor Telles, un excelente profesor de ahí de la facultad, hoy director de posgrado de la universidad, que además él creo que es de los más capaces para este tipo de trabajos, hacen diseño de fármacos en computadora. Entonces me tocó trabajar con él y con la doctora Claudia Vitia, que es súper capaz también en este tipo de condiciones, que me permitieron desarrollar mi tesis en ese sentido. Esto fue en Ciencias de la Salud. En Ciencias ¿Y médicas. la otra, es el otro doctorado? La otro doctorado es en educación, en Ciencias del Aprendizaje se llama, y ahí tuve la fortuna de ligar también lo que te comento, parte de mi especialidad con la práctica docente. ¿Qué hicimos en este trabajo? Bueno, encontramos la relación que hay entre las personas que duermen mal y la capacidad que tienen para el aprendizaje. Uno de las variables o de los rubros directos que se mide ahí es la atención selectiva. O sea, la atención selectiva es que el sujeto debe de estar tú en un entorno donde nadie te debe de robar tu atención. Imagínate un cirujano que llegas a operar alguna situación compleja o fácil que así fuera, y de repente él no tiene la capacidad de estarse fijando en su campo quirúrgico, de estar ligando aquí, cortando acá, etcétera, etcétera, por estar atendiendo otro tipo de situaciones de su alrededor, yo creo que lo haría desarrollar mal su trabajo. Entonces nosotros tratamos de destacar esa atención selectiva en aquellos pacientes que tienen algún trastorno para dormir. Y si ha visto la relación alta, obviamente aquel persona que no duerme bien, pues no va a tener una atención tan buena como eso se requiere. Jorge, después de ese doctorado, ¿ya habías hecho tú la especialidad en medicina del sueño? ¿Sí, verdad? Esa es. No, es una. ¿O qué es la medicina del sueño? Es un curso, bueno, te digo, es ahorita una condición que va mejorando, que está siendo más vigente. Es una serie de trastornos que tiene el sujeto a dormir y que lo puede ser estudiado a través de la neurología, de la neumología, de la medicina interna, de la odontología, es multidisciplinario. A mí me tocó la fortuna de hacer se llama curso de alta especialización. Yo lo desarrollé ahí mismo en el Centro Médico La Raza con el aval de la UNAM y certificado por el Consejo de Medicina del Dormir. Pero bueno, es una situación que está en ciernes, se está aprendiendo más de esto, se está viendo más de esto y se están viendo todas las implicaciones del no dormir bien. ¿Eso es lo que llaman apnea del sueño? Apnea del sueño, así es. Que puede ser hasta mortal en determinado momento. Se asocia mucho, curiosamente, quien empieza a tener estudios más ordenados en ese sentido son los cardiólogos, porque la gran asociación con arritmias, que es que el corazón lata de manera no sincrónica, de manera arrítmica, como dice su nombre, tiene mucha relación con los trastornos del dormir. Entonces, efectivamente, ahí se liga con infartos, se liga con accidentes vasculares cerebrales, se liga con muerte súbita, en fin, o sea, es una implicación muy compleja. No, bueno, pues estamos viendo, aquí, observando, preparación, hay mucha, ¿no? Doctorados, maestrías, especialidades y todo eso. Pero bueno, ya después que terminas de ser director de la Escuela de Medicina, eso algunos años, tú estás dedicado a tu consulta, estás dedicado a dar clases, entre otras actividades, y llega una nueva oportunidad como director de un departamento, y de eso vamos a platicar después de esta pausa. Estamos de regreso y vamos a platicar con Jorge Arturo Cisneros de su actividad actual dentro de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Aquí sigues dando clases, sin duda alguna, eres catedrático todavía, tienes tus consultas, eso tampoco lo puedes dejar, y una cantidad importante de actividades. Pero aparte de todo ello, eres
director de servicios escolares de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Sí, fíjate que hablando de esas condiciones afortunadas, hoy tengo la fortuna que el rector, el doctor Ramón García Rivera, me invita a participar con él en esta rectoría y me invita precisamente al Departamento de Servicios Escolares, lo cual agradezco y intentando hacer lo mejor posible. Jorge, ¿esto no es más bien un área administrativa? Sí, ¿O es en...? sí conlleva mucho de una condición administrativa, evidentemente, porque es, como su nombre lo dice, estar en contacto con la matrícula universitaria de todos los alumnos de pregrado y de posgrado, vigilar los procesos, que se lleven bien, como el proceso del Ceneval que acabamos de pasar, las titulaciones, las cédulas profesionales, el llevar los cardes o calificaciones de los estudiantes, el evitar que sus bajas sean de causa no justificada, permitir que las altas sean de manera adecuada, en fin, o sea, sí es mucho proceso administrativo, pero muy interesante, porque conlleva una condición muy toral de la universidad, que es básicamente de lo que vivimos, ¿no? Sí, que son pues, sus estudiantes. los estudiantes, Así sin duda alguna. Así Pero es. sí, aquí por lo que me platicas, veo que es necesario una actividad variopinta, ¿no? Donde prácticamente es muchas cosas. ¿Qué problemas o qué carencias has encontrado en este departamento? ¿Qué áreas de oportunidad encuentras que se puedan mejorar? Pues mira, área de oportunidad, tenemos que digitalizar la mayoría de los procesos. Por ejemplo, tenemos un archivo que está desde el 67, 65, perdón, del 58 o 59, no preciso bien ahorita la fecha, que hay que digitalizar. Para eso necesitamos una serie de escáner, personal, etcétera, que estamos ahorita solicitando y pidiendo para poder llevar a cabo este proceso, que es un proceso larguísimo. Claro, aquí estás hablando de digitalizar sí, todos los papeles de los estudiantes. Todos los papeles de los estudiantes, expedientes que por la Ley General de Archivo no puedes deshacerte de ellos hasta creo que después de 60 años. Entonces no tenemos áreas para tanto archivo de servicios escolares. Tenemos que agilizar y hacer más eficientes los procesos. En fin, en eso estamos trabajando. Jorge, ustedes se encargaron también, lo que decías, del proceso del Ceneval que acaba de pasar. Eso sí. Realmente es algo que hacen ustedes, pero con una coordinación nacional también, ¿verdad? Que hay una... Mira, platícanos en qué consiste. El Ceneval es un proceso donde se hace una evaluación a todos los estudiantes que piensan ingresar a la universidad, sobre todo en el área de las licenciaturas y de los posgrados, pero en las licenciaturas básicamente. ¿Qué es el Ceneval? El Ceneval es un consejo, es una institución que está a nivel nacional. La idea de nosotros como universidad es contratar a Ceneval este examen, que tradicionalmente lo conocemos como examen Ceneval, con la idea de que sea el examen el que rija la entrada de los estudiantes, que no vaya a haber ahí algún sesgo de manera distinta, que hagamos ingresos irregulares con los estudiantes. Entonces tienen que presentar el Ceneval y los mejores promedios, dependiendo de las capacidades de cada escuela o facultad, van a ingresar. Lo que llamaban, bueno, lo que decían, no, pues es que entró por palanca o entró recomendado, todo eso se acaba con el Ceneval. El Ceneval trata de cubrir todos estos aspectos. Entonces se hace el Ceneval, se contrata, es una institución externa, ellos hacen su dinámica, ellos diseñan las preguntas, diseñan los reactivos, ellos califican y a nosotros como institución obviamente nos piden condiciones de la logística, las aulas donde van a estar, el equipo, etcétera, etcétera. Posterior a eso nos envían el listado de las personas que aprobaron. Ese listado se determina ya dependiendo de las capacidades de cada escuela o facultad y es los lugares que se asignan. Ah, bien, ¿no? Pues es interesante, sí. Y sin duda alguna... Nuestra universidad tiene dos mecanismos de entrada. Uno,
que estoy hablando de la licenciatura, una que es el que te estoy comentando del examen Ceneval y otro que es el del curso propedéutico, que también aquí cada escuela diseña. Ok. O sea, nosotros no participamos en el diseño del curso propedéutico, eso ya es de cada escuela el que hace los llamados semestres ceros. Ah, bien. A ver, también existe el semestre cero todavía que sustituye al Ceneval. No lo sustituye, es un sustituye, ¿no? complemento. Es un complemento del Ceneval. El semestre cero, te digo, lo hacen las escuelas y facultades, lo diseñan dependiendo de las características que ellos prevén como el mejor criterio de ingreso para sus aulas, y la universidad lo que hace es nomás vigilar que el proceso sea correcto y listo. Pero quien lleva a cargo la selección de alumnos, los exámenes, es cada dirección de cada escuela o facultad. Jorge, el semestre cero ha sido muy cuestionado. Yo considero la mayoría de las veces por falta de información y a veces también por mala fe. Incluso han dicho que pudiera ser hasta recaudatorio. ¿Cuáles son las ventajas del semestre cero? Que en alguna ocasión me decía, bueno, simplemente reafirmar la vocación, porque ahí ya estás viendo. Pero platícanos. Una de ellas es esa, es reafirmar la vocación. Otra es de veras tratar de afinar un poquito más el conocimiento en el estudiante que pretende entrar a esa escuela o facultad, que conozca un poquito más adentro de la carrera y que llegue con una condición más definida, ¿verdad? Que clarifique. Sí, efectivamente hay muchos comentarios de los semestres ceros, hay comentarios, todos los procesos son perfectibles. Yo creo que el semestre cero hasta ahorita ha sido buena oportunidad para hacer unas selecciones más apegadas a lo que requiere cada escuela o facultad. Hay que mejorar los procesos, definitivamente hay que mejorar los procesos, y también hay que buscar más mecanismos de ingreso, ¿verdad? Que va a ser una necesidad además nacional, ¿no? Toda la cuestión de diferencias que pudiera haber, de controversias, por decirlo de alguna manera, que pudieran existir entre alumnos, maestros, todo eso, ¿es parte de servicios escolares o eso no les compete a ustedes? No, nosotros somos garantes de los procesos que se hacen en cada escuela. Por ejemplo, quiero entender que tú me preguntas de si un estudiante dice que reprobó tal materia. Ajá. Y que llegue contigo como director de servicios escolares a que confirme su resultado, a que le ayudes a su proceso. No está en nuestras manos, no es parte de nuestra función. Las funciones internas son de cada escuela y facultad. ¿Ustedes qué podrían hacer ahí? Lo único que hacemos nosotros es que recibimos nosotros esa acta, ajá, ya donde el estudiante ya está aprobado o reprobado, y nosotros garantizamos que no le alteren ese resultado. Que el día de mañana el maestro te va a decir, ¿sabes qué? Siempre sí te voy a reprobar, no lo puede hacer. O que te diga al revés, así puede pasar, sí, pues te voy a pasar. No, tampoco lo puedes hacer. Sino es a través de una serie de condiciones administrativas, algún oficio de dirección, etcétera, etcétera. O sea, son mecanismos que te garantizan que tu calificación, tu promedio, tu situación es totalmente cierta. Ok. Para hacer alguna modificación hay que hacer un trámite administrativo. Y te insisto, todos los procesos son del interior de las unidades académicas, todos los procesos. Si un maestro por algún error se equivocó de calificación, no puede llegar conmigo, ni el maestro siquiera, ni el alumno siquiera, a que yo le modifique su calificación. Tiene que venir a través del aval que es el secretario académico de cada unidad académica o el director de cada unidad académica. Correcto. Jorge, ¿qué otras cosas está encargado el departamento de hacer? ¿Dirías tú también, esto es parte fundamental de lo que estamos haciendo? Pues mira, una parte muy importante es lo que tú estás comentando, de algunas irregularidades que pudieran existir por desconocimiento o por otra causa. El Departamento de Servicios Escolares afortunadamente ya tiene un reglamento muy sólido, entonces nuestra obligación es hacer respetar ese reglamento e implementar el reglamento. ¿Qué significa este reglamento? ¿Cuándo te debes de inscribir? No te puedes inscribir a destiempo cuando se acaba el ciclo escolar. No puedes presentar un examen extraordinario si no tienes los requisitos. Los títulos varió la condición del examen a título. Las bajas definitivas
tenemos que evaluarlas, etcétera, etcétera. O sea, todo esto ya está de parte del reglamento. Muy bien, eso es importante. Jorge, se habla también dentro del entorno universitario, yo escuchaba, danos luz al respecto, se habla que pudieran, bueno, que están buscando la realización o tener nuevas carreras dentro de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en base a los nuevos tiempos, a los tiempos actuales, pero también se habla de carreras que tienen poca matrícula y que realmente se está viendo la posibilidad de desaparecer estas carreras. ¿Esto qué tan cierto es, qué tan bueno es, qué tan malo? Platícanos todo. Fíjate que sí hay carreras que tienen baja matrícula, entonces las estrategias, obviamente no desaparecer las carreras, las estrategias es ver cómo hacemos más atractivo para el estudiante esas carreras, cómo eficientamos esa carrera y cómo nosotros podemos dar más facilidades para que alguien que quiera ingresar en esas unidades lo pueda hacer. Entonces se está revalorando, pero esta es una condición común, es una condición común en todas las universidades. Se van revalorando cada determinado tiempo para ver si los programas son efectivos, siguen siendo vigentes, etcétera, etcétera. Si se renuevan, si desaparecen, si se transforman o qué ocurre, ¿no? Eso es parte de la vida universitaria. Entonces, pero como tal, el desaparecer carreras así por desaparecer por baja matrícula, no hay esa la intención. Al contrario, se están implementando estrategias para que podamos incrementar las matrículas, muchas de ellas. Algunas que no tengan un adecuado estudio de pertinencia, una adecuada infraestructura, etcétera, bueno, también no puede ser tan irresponsable la universidad en seguir ofertando algo que no tenga esas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería, Jorge? Una carrera estructurada, todo bien, sin embargo, ya no hay una demanda laboral, digamos, ya demanda de trabajo, ya no se puede. Por algunas razones, la que tú quieras ponerle, de económica, de condiciones que el estudiante ya no quiere ingresar, etcétera, tampoco es cierto que puedan desaparecer hoy. Vamos a suponer, tú estás inscrito en un programa que vas en quinto semestre y ya no hay gente que se haya inscrito, etcétera. Es obligación de la universidad de no limitar esa carrera hasta que esa persona, el último que haya estado inscrito, termine su programa. Muy bien. Hay certeza, pues. Sí, claro, hay certeza que la carrera que vas a ingresar, que estás estudiando, puedas estudiar hasta finalizar. Así es. ¿Verdad? Jorge, ¿qué es lo que le faltaría en este momento en cualquier aspecto, en cualquier rubro a la universidad? ¿Cuál crees tú que sea el futuro? ¿De qué carece la universidad? ¿Qué se tiene que reforzar? ¿Cuáles serían las ventajas competitivas y todo lo demás? Pues yo creo que lo que estás comentando, ¿no? Esta nueva administración está muy atenta en reformar las condiciones administrativas, hacer más eficientes los procesos, hacer también políticas de ahorro, hacer más atractivas las carreras, mejorar sus matrículas, mejorar sus programas académicos, insertarlos mejor en un mundo futuro, ¿no? No solo laboral, sino también del conocimiento como tal. Bien, una de las funciones de las universidades no solo es crear profesionistas, sino también crear conocimientos, patentes y todo lo demás. ¿Cómo van en ese rubro? Así es. Sí, yo, igual que tú bien lo comentas ahorita, eso se está rescatando en la universidad. Hay que no solo formar profesionistas que se inserten a la vida laboral, que obviamente es muy importante, pero sino además conocimiento. Además conocimiento, apostarle más a la investigación, a la generación de patentes, en fin, a ese tipo de eventos que creo yo ha estado faltando en la universidad. Bien, de todas las escuelas actualmente que son carreras, ¿ya son todas facultades? ¿O hay algunas que todavía sean? Están 2 o 3, entre ellas me acuerdo ahorita la de Escuela de Pintura y Artesanía, que aún no es facultad, la gran mayoría ya son facultades. Ya son. ¿Qué necesita, por decirte algo, Pintura, Artesanía iniciar un proceso de investigación, iniciar un posgrado en esa unidad académica para que puedan saltar a ser facultad. Que sin duda alguna que son es, avances. Es imperante, ¿verdad? Avances muy importantes. Jorge, pues se quedan muchísimas cosas en el tintero. Es muy interesante platicar contigo
Desafortunadamente el tiempo se nos termina. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Algún comentario adicional? Pues agradecerte de veras profundamente tus generosas presentaciones y comentarios a mi persona y decirte que estamos a la orden, siempre que nos requieras aquí estaremos. Gracias. Doctor Jorge Gracias. Cisneros, Muy muchísimas amable. gracias. Al contrario, gracias. A todos ustedes que nos acompañaron en este programa de conexiones con la Universidad Juárez del Estado de Durango, les damos las gracias y nos vemos en la próxima.